A la medida que cada generación pasa, la corrupción aumenta, el corazón del hombre se endurece más y la guerra espiritual contra la iglesia de Dios se pone más violento. El enemigo ataca a los hijos de Dios sin piedad, con la esperanza de quebrantar nuestra resistencia contra el pecado, quebrantar nuestra fe, con el propósito de romper nuestra conexión con Dios como Él atentó en el jardín. Su estrategia es la confusión y conceptos equivocados de cómo Dios debe trabajar en nuestra vida y cuándo Él debe bendecirnos, distorsionando la percepción de nuestros problemas para que lo vemos sin reparación o esperanza. Pero Dios usa el proceso de quebrantamiento con un propósito diferente, que produce resultados totalmente diferentes. El enemigo quebranta para destruir, pero Dios quebranta para construir. Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió a hacer otra vasija según le pareció a él hacerla. Jeremías era un profeta que fue separado para el servicio de Dios desde el vientre de su madre para ser su portavoz. El trabajo de este profeta no fue fácil, ya que la mayoría de los mensajes que él tenía que llevar al pueblo de Israel y Judea era de juicio, debido a los corazones endurecidos del hombre, que continuamente pecaban contra Dios. El pueblo estaba beneficiando de la protección y favor de Dios por el pacto que él había hecho con Abraham. Sin embargo, se habían olvidado que para ser participante de esa promesa tenían que obedecer y vivir para Dios. En el capítulo 18, Dios ordena a Jeremías: levántate y vete. Hay muchas referencias donde Dios ordena a su vaso a levantarse, porque muestra simbólicamente nuestra fe, nuestra seguridad y confianza y victoria. Josué 7:10 dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Isaías 52:2 sacúdate del polvo y levántate. Maquías 2:10 levanta y camina, esto no es lugar de descanso a causa de la corrupción que hay en ella, será destruido completamente. Hechos 26:16 pero levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Para salir del estado de la desesperación y quebramiento del enemigo, se requiere acciones de nuestra parte. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe y caminar. ¿Pero caminar dónde? Dios envió a Jeremías a la casa del alfarero. La casa del alfarero representa la presencia de Dios. Jeremías inmediatamente obedece a Dios y entra a la casa del alfarero. Es ahí donde Dios le revela el mensaje que él tiene que llevar a su pueblo. El pueblo tiene que tomar una decisión: regresar a Dios y dejar que Él sea dueño de su vida y someterse a su voluntad, o continuará en el pecado y vivirán conforme su voluntad, pero pagando la consecuencia. Es la misma decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar cada día. Jeremías observa detalles bien importantes en la casa del alfarero, porque está en los detalles. A veces no damos de cuenta que Dios está obrando en nuestra vida, en nuestra situación, porque nuestros ojos no están puestos en los detalles, sino en el problema y el resultado que nosotros deseamos. Jeremías vio que el alfarero estaba formando una vasija usando una rueda. Dios usa la personificación del alfarero para representar simbólicamente a Él mismo, su poder y autoridad de formar y reformar naciones y el hombre. La vasija que viene de la tierra representando el hombre, en este caso Judea.
La rueda que siempre está en movimiento, la vida. Y solo el alfarero estaba controlando la rueda, tal como Dios es el único que puede controlar el universo, y nada pasa si Él no lo permite primero. Pero no es la primera vez que la Biblia hace comparación entre Dios como el alfarero. Consideramos el siguiente versículo. A pesar de todo, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Isaías 64:8. Además del hecho que la vasija proviene de la tierra como el hombre, ¿por qué Dios usará una vasija para representar a Judea y a nosotros? La vasija está hecho de barro y el barro o arcilla viene de la tierra. Dios formó el hombre de la tierra. Los dos son incapaces de formarse a sí mismos. En su estado original, el barro es sucio y el pecado sució la humanidad. La vasija aparentemente no tiene valor en su estado de barro, sin embargo es muy útil cuando el barro está formado con un propósito específico. Hay personas a nuestros alrededores que no pueden ver nuestro valor, porque solo pueden ver nuestros fracasos y faltas. Y a veces nosotros mismos no podemos ver nuestro valor por causa de un bajo estima, por heridas del pasado. Pero el alfarero puede ver el tesoro que hay en el barro, y es por eso que él comienza a formar constructivamente su vasija. Cada vasija tiene propósito y formado por un servicio. Dios nos forma para alumbrar, para testificar y para servir. Dios amó a Judea tanto que continuamente le mandaba mensajes de oportunidad a través de sus profetas para regresar a su mano. Veces que salimos de su voluntad porque no esperamos que Él nos contesta y queremos hacer las cosas de nuestra manera. Y tal como Dios habló a Judea, Él nos habla hoy. ¿Acaso no soy Dios que puede ser contigo lo que hago con esta vasija? El barro necesita un ingrediente clave para ser formado: el agua. El agua ablanda el barro como el Espíritu Santo ablanda el corazón del hombre. Pero encontramos que el agua a veces representa otras cosas en la Biblia, como el siguiente versículo: como tiempos difíciles. Estos son las tormentas y los crisis inesperados que llegan a nuestra vida, diseñado para quebrantar nuestra fe. El diablo trata a destruir a nosotros en su proceso de quebrantamiento, destruir nuestra fe con duda, desánimo y indiferencia, y pecado si fuera posible. Pero el proceso del quebrantamiento de Dios es para producir cambios positivos, crecimiento y madurez espiritual, para que podamos parecernos semejante a Cristo y prepararnos para servir un mundo que está en crisis. Nehemías notó que la vasija que el alfarero estaba formando estaba quebrantado y no listo para ir al fuego. El fuego es uno de los últimos pasos antes que la vasija es adornada. El fuego representa diferentes cosas en la Biblia, como juicio y también pruebas. El fuego, las pruebas, son un parte del proceso bien importante en nuestra vida, porque nos prepara para recibir la corona de la vida eterna. El alfarero no botó la vasija, como muchos harían cuando algo no sirve. Judea estaba quebrantado por el pecado, por la rebeldía y por el ego del pueblo. Pero hay otras condiciones que pueden quebrantar o destruir una vasija. Cuando está muy seca, cuando tiene demasiado agua, o cuando hay cosas dentro de ella que no debe estar. La sequedad espiritual se refiere a cuando una persona ya no puede sentir a Dios. Ya no tienen el pasión que tenían antes.
Demasiado agua en un barro puede causar que ella expande, tal como el agullo. Judea tenía un concepto muy alto de ella misma, por el favor que tenían con Dios. Y por último, cuando dejamos cosas entrar en nuestro corazón que no deben estar y que forman raíces peligrosas que pueden destruir nuestra vida espiritual. El alfarero, que todavía tenía la vasija en su mano, empezó a reformar el vasija como le pareció a él serla. Esta reformada vasija ya no era como era antes. Esta vasija no gritaba, que la presión de la mano del alfarero era demasiado fuerte. Esta vasija no se quejaba que el alfarero estaba tardando demasiado en formarla. No exigía que el alfarero la convirtiera en un plato cuando él la quería hacer un vasija. Esta vasija hizo lo que estaba diseñada a hacer. Se sometió a la voluntad de su creador, el alfarero. Un tesoro es algo de gran valor, pero siempre se cuida por lo mucho que vale. ¿Cuál es el tesoro encontrado en vasijas quebrantado por Dios? El 2 de Corintios 4:7 nos lo explica. Tenemos en paro este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos el poder y la autoridad del alfarero que está en nosotros. Tenemos toda autoridad y poder, que ningún arma formado en nuestra contra va a prosperar. Poder y autoridad de Dios para su gloria. ¡Qué tremendo tesoro! Dios le bendiga a todos. Esta es tu hermana Margarita Figueroa. Soy de la iglesia de la Reverenda María Puré, por la cual se encuentra Reading, Pennsylvania. Mi saludo a todas las siervas que en este día están sintonizados a este Facebook Live, YouTube o cualquier manera que nos están escuchando en este día. Mi saludo a todas las presidentas de los diferentes distritos y especialmente nuestra presidenta, la hermana Betsaida González. Gracias por la oportunidad de traer esta pequeña reflexión. Espero que se han gozado en este día y que se continúen gozando en lo que todavía falta.